Bueno, Celeste, podríamos ir comenzando, si te parece. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra charla organizada por Federalismo y Libertad, con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann. En esta oportunidad nos acompañan Antonio Sánchez de Boeck y José Ceballos. En la moderación me va a estar acompañando José Manuel, así que él les va a dar algunas precisiones sobre cómo nos vamos a manejar esta tarde. Y a continuación le vamos a dar la palabra a los disertantes. Bueno, gracias, Celeste. Buenas tardes a todos. Le presentamos a los disertantes. Va a iniciar Antonio Sánchez de Boeck, que es contador público con más de 25 años de experiencia y se ha desempeñado como gerente financiero en importantes empresas de la región. Actualmente él se encuentra dirigiendo implementaciones de digitalización en empresas tales como Scania, Alga Continental, EDET, Cueldero, La Gaceta, y justamente lo acompaña José Ceballos, que es gerente administrativo de EDET, que también nos va a compartir su experiencia en estos procesos. Así que bueno, Antonio y José, bueno, pueden empezar. Bueno, buenas tardes. Así como decía, gracias por la presentación. Mi nombre es Antonio Sánchez. Como bien dice, bueno, yo soy contador público. Siempre trabajé en lo que es el manejo de información para la toma de decisiones. Y, digamos, esto lo que es Business Analytics, como a ver un poco, empezamos cuando empieza la presentación en sí, es una derivación del análisis de información para la toma de decisiones. En esta ocasión voy a acompañar a José Ceballos, que considero importante la participación de él. ¿Por qué? Muchas veces nosotros tomamos como que esto es un proceso teórico, digamos, que es muy difícil llevar a cabo. A mí me pasa ver en las empresas que habitualmente cuando se implementa cualquier software de gestión, desde el Tango, el Ceres, el SAP o cualquier sistema, digamos, de gestión, un ERP que se instale en una empresa, habitualmente genera muchos problemas organizativos y demás. Entonces, cuando uno viene con una política de Business Analytics, lo primero que dice el empresario o los gerentes o los ejecutivos de la firma es, esto es un dolor de cabeza, es imposible hacerlo, es para una empresa muy grande y no es así. Entonces, un poco la idea, ¿cuál es? Primero, enseñar de qué se trata. Es decir, qué es concretamente Business Analytics. Vamos a hacer un recorrido rápido, porque tenemos una hora y cuarto para hablar los dos, y aparte, al último es bueno recibir las consultas de ustedes. Entonces, yo voy a hacer el esquema de lo que es un Business Analytics, cómo se implementa en una empresa, qué costo tiene, aproximado, por supuesto, y después José va a contar su experiencia desde adentro de la empresa, porque él lo vivió a esto. Es decir, él tiene un logro muy grande, como siempre le digo yo, pocas veces he visto que instalen un SAP R3 en 7 meses en una empresa. Eso es prácticamente imposible verlo. Bueno, José lo logró, y no solamente eso, José trabaja con Balance de Scorecard, y ahora trabajamos juntos durante todo el año pasado en lo que era la implementación de Business Analytics, NDET, en la empresa de distribución de energía de Tucumán. Para los que no son de Tucumán, más o menos tengan en cuenta que es una empresa que tiene cerca, es decir, más de 500.000 de clientes, tiene muchísimas transacciones. Entonces, implementar este tipo de política fue muy difícil, y sin embargo se pudo hacer. Entonces, la idea es que ustedes aprovechen la presencia de José para al último preguntarle cómo fue ese proceso, cómo se lo vivió en primera persona. Ahora, empecemos un poco a verlo. Yo siempre trato de hacer historia un poco a cómo veíamos nosotros la información, e incluso es más, cómo se ve hoy la información. Eso que se está corriendo ahí es las notas de estados contables, las bajé esta mañana de Celulosa Argentina, que están publicadas en la Bolsa de Comercio. Es decir, la Bolsa de Comercio, la forma en analizar la información es esta. La del balance tradicional. Esta, bueno, era la parte de las notas. Yo dejaba esta parte al último porque incluso para mostrar, acá está firmado por Deloitte, es decir, una de las top 5 de empresas de auditoría del mundo. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a ver la información de esta forma. Es decir, donde vemos que es tarde, fuera de foco, y generalmente para tomar decisiones no nos sirve, porque tiene una sola dimensión, la dimensión de lo histórico. Hagamos una analogía. Es decir, nosotros hace 15 años, ¿cómo escuchábamos música? El cassette. Bien, teníamos el cassette, y cómo consistía. Yo me acuerdo cuando, yo tengo 53 años, yo me acuerdo cuando tenía 20, 25 años, para mí tener uno de estos Walkman era tocar el cielo con las manos. Me acuerdo cuando salía de vacaciones con mis amigos, teníamos que llevar los cassettes,
un cassette era 1 hora de música, había que grabarla de un disco que previamente teníamos que comprar, el disco entero. Si nosotros queríamos tener una canción, era imposible, teníamos que comprar el disco completo o piratearlo de alguna forma. A su vez teníamos que tener batería, las pilas, es decir, habitualmente llevaba 3, 4 pilas estos aparatos, y había que comprarlas las pilas porque no eran recargables. Entonces, era una locura escuchar música, era imposible. Esto hace 20 años. Hoy, Spotify es gratis. Estaba viendo las últimas estadísticas, dicen que hay más de 35 millones de canciones, y podemos escuchar desde cualquier lado. Nosotros desde el celular, del televisor, hay televisores que se conectan con Spotify, el estéreo del auto, sí, hay 1000 formas. Ahora pensemos, en los últimos 20 años, 15 años, pasamos de escuchar música en un cassette a escuchar en Spotify. Ahora pensemos lo que es un análisis de estados contables de una empresa, de cómo la veíamos hace 20 años y cómo la vemos ahora. Yo, la otra vez habíamos bajado, por ejemplo, del sistema Tango, no lo puse acá, un diario general del año 96, es decir, de la empresa ejemplo que tenía el Tango en la versión del año 1996, y lo comparamos con el actual, es exactamente el mismo. El mayor general es el mismo, los estados de cuenta de clientes son los mismos, es decir, todas las herramientas que usamos para ver la empresa es lo mismo que hace 20 años. Hagamos de cuenta que hoy queremos escuchar música con cassette. Imposible. No vamos a conseguir cassette, primero que nada, para grabar y comprar. Segundo, tendríamos que tener solamente 1 hora de canciones. Es dejar 35 millones de canciones que tenemos disponibles para escuchar solamente 10 o 12 por cada hora que nosotros podamos poner en el Walkman. Bueno, eso es lo que está pasando con la información. Y eso es un poco lo que queremos nosotros empezar a redefinir en la forma en que las empresas empiezan a pensar esta información. Esto es algo relativamente nuevo, es decir, Data Analytics o Business Analytics no debe tener, así como la estamos viendo hoy, no más de 5 o 6 años que empezó muy fuerte en la plaza. A mí siempre me gusta poner esta frase. Esta frase la tenemos nosotros puesta en la pared de atrás del estudio, donde dice que la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Hoy podremos decir, a ver, tomar decisiones hoy es imposible en el contexto que estamos estando. Pero a ver, imagínense no tener ningún plan de acción. Es 10 veces peor. Y para poder tener un plan de acción, para poder pensar en qué va a pasar en un futuro, por lo menos en algunas variables que nosotros podamos llegar a manejar, es imposible hacerlo si no tenemos información. Entonces, la información hoy, creo yo, es el bien más preciado que tiene la empresa. Y las herramientas o la metodología que nosotros usemos para analizar esa información se torna imprescindible. Llegamos a una primera definición. Este sí es un término bastante nuevo. Esto salió en un artículo en la Harvard Business Review, creo que fue el pasado 24 de febrero. Aproximadamente entre febrero y marzo salió, en uno de los artículos que publicaron ellos. Y dice que nosotros tenemos que empezar a pensar distinto en cómo es el proceso de la toma de decisiones en la empresa. Entonces, nos dice que básicamente lo que tenemos que hacer no es buscar un indicador, sino tratar de hacernos la pregunta clave del negocio. Entonces ellos dan un ejemplo que dicen, poner el caso que nosotros tengamos una cadena hotelera, que seamos una cadena hotelera donde estamos viendo que empieza a caer lo que es se nos empieza a caer la ocupación, empieza a bajar la rentabilidad y vemos que es porque cada vez tenemos menos clientes. Entonces, dice la pregunta clave acá es, ¿por qué sucede eso? Entonces dice, bueno, bárbaro, empecemos a analizar. Y empezamos a analizar la historia que nosotros tenemos. Es decir, todos los datos que tenemos para atrás. Y empezamos a definir cuáles son, sí, los indicadores clave que hacen que los clientes no vayan de vuelta al hotel. Entonces, ahí daban un ejemplo que empieza a decir, por ejemplo, a ver, veamos, no vuelve el cliente porque no hay cliente que sea recurrente. Es decir, algo pasa en el servicio, que el cliente llega, el cliente de negocio llega y se va y no vuelve, no repite su estadía. Ese es un caso. Segundo, no estamos creciendo en la plataforma de clientes. Entonces, en base a eso, tenemos que empezar a redefinir lo que es la escala de decisiones que nosotros tengamos. O hay un caso práctico, me está pasando ahora en la planta de Scania. En la planta de Scania estamos instalando los primeros dashboards de Business Analytics y lo hacemos en la parte de mantenimiento. Entonces, ellos tienen un problema que es, digamos, toda empresa que tenga mantenimiento tiene un inconveniente que es cómo asignás vos las tareas, ¿sí? Cómo le damos prioridad a las tareas de acuerdo a las prioridades que tengan los equipos
para poder necesitar. Entonces la pregunta clave era cómo asignamos esas tareas. Bueno, se armó un algoritmo de empezar a diagramar y decir, bueno, bárbaro, nosotros, el primer concepto es cuando la máquina tenga disponibilidad para poder hacer el mantenimiento. Entonces esa, la primera ventana que le llamamos, por ejemplo, el slot time. En base a eso empezamos a diagramar la información a la vuelta de esa pregunta, es decir, cómo vamos a hacer el mantenimiento, cómo asignamos ese mantenimiento, y empezamos a ver qué mano de obra hay disponible de acuerdo a la especialidad, cómo está la anticuación de las órdenes pedidas ya para que empecemos a darle prioridades. Entonces empezamos a jugar con varios indicadores que me responden la pregunta clave del negocio. Entonces, acá si quieren verlo, es la primera parte de cómo empezamos nosotros a decir, a empezar a analizar, a pensar, como dice el título de la charla, el negocio. Es decir, que quizás, creo yo, es lo fundamental en los negocios de hoy. Es decir, nosotros tenemos que tratar de ponernos en la cabeza y decir, bueno, bárbaro, ¿qué quiero yo medir? ¿Qué es lo que quiero yo ver? Y esto se puede hacer en todas las áreas del negocio. Entonces, esto, un poco la definición del Key Business Question, que vendría a ser que primero que nada su función es establecer un marco de análisis sobre la experiencia o la historia. Entonces, primera definición muy importante, nosotros nos vamos a basar en nuestra historia, en la experiencia que tiene la empresa, sin importar la cantidad de datos que sean, para poder en base a esos datos empezar a hacer el circuito de aprendizaje inteligente. De empezar a decir, por ejemplo, a ver, se me rompe el motor, yo quiero saber por qué diablos se me rompió un motor en un análisis de producción. Y entonces empiezo a ver cuáles son los indicadores de ocurrencia que llevaron a que ese motor se rompió. Entonces tenemos, por ejemplo, puede llegar a ser el personal que estaba en ese momento a cargo de la función, la temperatura ambiente que había, si le había hecho el mantenimiento programado o no previo, qué tipo de pieza estaba procesando el motor en el momento que se rompió. Entonces, analizando la historia, yo puedo ponderar los acontecimientos y puedo decir que en futuro puedo determinar cómo está eso. Bien. A mí me pasaba en una citrícola que estábamos haciendo un análisis y el gerente de recursos humanos había hecho un modelo predictivo fantástico para lo que era el personal. Él decía que medía, en la citrícola en Argentina, bueno, en Tucumán principalmente, tiene una gran rotación de gente. Entonces es fundamental empezar a ver cómo predecir esa rotación para no quedar con huecos de personal. Entonces él llegó a marcar 4 o 5 indicadores en base a la historia o la experiencia, y armó un modelo predictivo para adelante y los ponderó. Entonces decía él, por ejemplo, si el presentismo que tenía, si habían cumplido los objetivos o no, si tenían carta de documento por mala conducta. Entonces ponderó cada una de esas acciones y en base a eso decía, llegó a predecir en un 80% de viabilidad cuándo una persona se iba. Entonces, eso es tener una visión analítica de nuestro negocio, que creo yo es lo fundamental. Ahora bien, vamos un poco a definir lo que es Business Analytics. Primer punto es la visualización, el modelado y el análisis estadístico de los datos. Y para hacer eso, usamos análisis descriptivos y predictivos. ¿Qué son los análisis descriptivos? El análisis descriptivo es cuando yo veo la historia, si yo veo qué es lo que ha pasado. Eso es fundamental. Es decir, nosotros hoy, con las herramientas que vamos a ver un poco más adelante que tenemos para hacer análisis, no hay problema la cantidad de datos que hay. Es decir, que me diga José, si hay bases de datos que tienen más de 600 millones de registros y que uno las puede procesar en tiempo real sin ningún inconveniente. El tema de la historia la tenemos disponible y hoy la herramienta tecnológica que podemos usar nos permite hacer todo ese tipo de análisis. Y hay una segunda dimensión, que yo creo es la más importante que existe hoy, que es el modelo predictivo. El modelo predictivo es cuando yo puedo llegar a inducir qué es lo que va a pasar con la situación, con esa pregunta clave que yo me estoy haciendo de negocio, en un futuro. Bien, entonces, por ejemplo, esto del mantenimiento del motor, o por ejemplo, nosotros en la Coca-Cola ahora, en la planta de Tucumán, estamos pensando, es decir, una vez terminado la primera fase que estamos terminando ahora de los paneles, vamos a empezar a trabajar ya en los análisis predictivos de mantenimiento. Y en el análisis predictivo de calidad, que es, en base a la historia, vamos a tratar de inducir qué es lo que pasa con el producto en el futuro. Con la utilización de línea, el ratio de utilización mecánico, los ratios de agua, los ratios de energía y demás. Entonces, esto quizás sea, dentro de las definiciones, es la primera parte donde se tiene que producir un quiebre en el modo de pensar de las empresas. Es decir,
es empezar a decir que ya no tengo límite para ver la información, sino el único límite que tengo es cómo redefino mi pregunta clave del negocio, qué es lo que quiero ver, y cómo concateno abajo de eso todos los ratios que yo, ahí sí van todos los indicadores, o el árbol de decisión que les llamo yo, que me van a llevar a mí a tomar esa decisión correcta. Y vemos una definición ahora para Business Intelligence. Mucha gente la usa como sinónimo, Business Analytics, Business Intelligence. A mí me gusta mucho diferenciarla. Business Analytics es el marco, y Business Intelligence, esta es una de las mejores definiciones que conseguí, que son los procesos, las tecnologías y las herramientas necesarias para convertir los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en planes que impulsan acciones comerciales rentables. Business Intelligence es la herramienta que se usa, Business Analytics, para poder tomar decisiones. Bien, entonces dentro de lo que es Business Intelligence vamos a meter todo el software o los programas o los algoritmos que nos llevan a procesar los datos para poder hacer el modelado y analizarlo para tomar la decisión. Entonces, la gran diferencia que estamos teniendo, Business Analytics representa el marco de análisis, Business Intelligence es la herramienta de ese análisis. Ahora, vamos un poquito más adentro de esto. Nosotros en la primera parte de la presentación estábamos mostrando lo que era ¿cómo se llama esto? En la primera parte de la presentación mostrábamos lo que era el estado de cuenta o el estado de situación patrimonial de una empresa que bajó de la bolsa. Yo esta mañana bajé, creo que es Cencosud, no Cencosud, Celulosa Argentina, una de estas era una empresa que factura miles de millones de pesos al año. Y la viene la información para la toma de decisiones, los inversionistas de ese formato. ¿Y qué usan para mostrar eso? Habitualmente el 99% de las empresas que yo voy usan Excel. Entonces, todo lo que es el análisis de información para la toma de decisiones, hoy la estamos circunscribiendo en un 90% de las empresas al uso del Microsoft Excel. Una herramienta fantástica, yo no puedo decir que no. Pero a ver, yo creo que tiene dos falencias fundamentales. La primera, la cantidad de datos que puede manejar. Es decir, el Excel te maneja 1 millón de registros y para de contar. Entonces, 1 millón de registros, a ver, yo tengo clientes que tienen, la media normal de transacciones por año son entre 10 y 20 millones de transacciones, y hay clientes que tienen más de 600 millones de transacciones, digamos, en los últimos 5 años. ¿Cómo diablos la meto en un Excel para poder analizarlas? Y hacer un análisis real, donde yo pueda hacer un drill down. Drill down significa, ya van a ver en las demostraciones que vamos a hacer, drill down es ir al comprobante para poder ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Es imposible. Entonces, esa es la primera falencia, la cantidad de datos o cómo la podemos manejar. Y tiene una segunda falencia que para mí es mucho más crítica y generalmente no la vemos, la seguridad. Es decir, las empresas a menudo pagan millones de pesos en software. Por ejemplo, hoy una instalación de un SAP R3 no creo que baje del $1.000.000 piso entre licencias e instalación. Es decir, una empresa mediana es imposible hoy hacerlo, por supuesto, por el tipo de cambio, por la coyuntura que hay en Argentina. Pero hay muchas empresas que lo tienen. Entonces, imagínense un SAP R3, un sistema Tango, o un sistema BAS, un sistema Calypso, que son los tradicionales acá en Argentina. Tienen 1000 normas de seguridad, es decir, donde están puestos que uno no puede facturar si no está la orden de compra, si no está la nota de venta, si no tenés stock, revisa el saldo del cliente. Es decir, tenemos una serie de pasos que está todo nomenclado. A su vez tienen auditoría que te deja marcado qué hizo cada persona. Y si nosotros podemos ver la trazabilidad del comprobante para atrás, es perfecto, es fantástico. Cualquier sistema de estos de información, los ERP lo tienen. ¿Qué pasa con el Excel? La información que va al directorio hoy la estamos presentando en Excel. ¿Y qué tiene eso? Nada. No tiene ninguna seguridad. Es más, para poder condensar en 1 millón de filas, 600 millones de registros, 10 millones o lo que fuera, lo que se hace es manipularla a la información. Entonces, ese manipuleo, que puede ser bueno, sin fines de dolo, sin nada, trae error humano. Entonces, preparar la información para la toma de decisiones, estamos usando para la información crítica de la empresa, la que ve nuestro directorio, la que ve el gerente general, la que ven las jefaturas, estamos usando el Excel que tiene 0 seguridad. Es decir, nos da 0 seguridad, 0 integridad de datos.
¿Qué hay para eso? Es decir, hoy está muy de moda, yo puse acá los 4 principales que hay en el mercado. Es decir, estas son las herramientas, ya nos vamos a empezar a entrar en lo que son las herramientas de Business Analytics, de Business Intelligence, perdón. Entonces, son las 4, se puede decir que hay un top 5, yo no las puse acá microestratégico porque no tenía los precios, porque después vamos a mostrar los precios, qué cuesta cada una de estas. Estas son las 4 que se pueden decir que están muy fuertes en el mercado. Principalmente, hoy la que más fuerte está quizás es Power BI, porque viene de la mano de Microsoft. No es la más económica, es decir, bueno, anda ahí peleándose el puesto de la más económica. No es la más potente, pero sí la más común, porque tiene una integración perfecta con el Office y demás. Esto es la que quizás más se está manejando hoy. Ya vamos a ver ejemplos de tableros con Power BI. A mi entender, la mejor de todas, y quizás lejos, si yo tengo que hacer una comparación, para mí es un Fórmula 1 y el resto son autos de carrera común, digamos, autos de pista. Es Analytics Cloud de SAP. Muchos se asustan cuando ven el nombre SAP, porque dicen, SAP es carísimo y todo lo demás. No, nada que ver. Y es mucho más sencillo implementar para mí que cualquiera de las otras. Y la potencia que tiene es superlativa. Aparte, es la única de todas estas que ya viene con el módulo predictivo metido adentro. Entonces, es bastante buena. Es, para mí, la mejor de todas. Luego tenemos Tableau, se usa mucho en Europa. Y Qlik es quizás la más floja de las 4, pero que también ahora hay una versión más potente. Es decir, hoy no nos pasa como pasaba a ver, un minuto tengo... acá me preguntan si SAP Analytics Cloud también es recomendable para pymes. Perfectamente, yo la puse hasta en una estación de servicio. No hay inconvenientes. Esto es como Boca River, ojo, es decir, o a mí me gusta Ferrari o McLaren, es algo así. A mí personalmente me gusta mucho más Analytics de SAP y es tremendamente sencillo la implementación. Acá nos están diciendo, bueno, me está preguntando, a ver, el moderador, ¿cómo queremos manejar las preguntas? ¿Voy contestando a medida que la van haciendo? Y O como yo tú no tengo como te sientas más cómodo, si quieres la vas contestando sobre la marcha, así enriquece la charla. Dale. Acá me preguntan si, Cristian está preguntando si es recomendable para pymes el Analytics Cloud. Y también, digamos, me dice, a ver, para recomendación de la misma para todas las empresas. No. Depende del tipo de empresa y cómo manejes la información. El único inconveniente que tiene Analytics acá en Argentina es que tenés que comprarle la licencia a un partner. Es decir, es medio difícil comprar las licencias. No como en otro lado del mundo que vos directamente la comprás vía internet. Es decir, yo, por ejemplo, tengo mi licencia personal, la tuve que comprar vía Alemania porque acá en Argentina no me la querían vender, hace 2 o 3 años. Es decir, ese es el único inconveniente que hay. Pero a mí me gusta mucho más Analytics. A mí, lejos, lejos. Si yo tendría que recomendar implementar, es decir, ya vamos a ver los paneles entre lo que es un panel de Analytics y un panel de Power BI, y hay una diferencia muy, muy grande. Pero son gustos, ¿ok? A ver qué me dicen. Otra pregunta más. Listo. Seguimos. ¿Cómo se implementa esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, ¿cómo serían las fases de una implementación de... Ojo, esto está muy reducido. Ustedes, digamos, cualquier cosa en LinkedIn, yo generalmente estoy poniendo artículos más profundos sobre esto, incluso ya hemos dado seminarios, digamos, online sobre pasos adicionales, digamos, donde hacemos más profundización en cada una de las cosas. Yo traté en estos 40 minutos dar una idea general y mostrar ejemplos, y después, bueno, darle el tiempo a José para que explique un poco de qué se trata. Cuando nosotros vamos a hacer una implementación de Business Analytics, lo primero es esto. Es decir, yo me siento con las personas, generalmente con los tomadores de decisión, y es, ¿qué querés medir? Dale. Es decir, porque generalmente te traen el reporte. Es decir, bueno, este es el reporte que tenés hoy, pero primero que nada es decir, ¿qué querés medir? Porque capaz que uno tenía la idea de medir algo o tener un indicador que por razones técnicas o lo que fuera no lo tenía, porque el Excel no te lo podía manejar, el sistema no tenía el dato y lo que fuera, entonces uno ya se está coartando. Entonces yo siempre trato de primero, es como hacer borrón y cuenta nueva. Entonces me siento y empezamos a diagramar lo que son las preguntas clave del negocio. Entonces me siento con las personas, que generalmente son los tomadores de decisión, y le digo, bueno, a ver, ¿qué quieres medir? ¿Qué impacto querés lograr? ¿Para quién va dirigido? Entonces, es lo primero
que hacemos en una implementación de Business Analytics. Lo segundo es analizar cómo se maneja la información hoy. ¿Sí? Porque tenés múltiples fuentes. Ya vamos a ver después una placa cómo es la integración dentro de la empresa de uno de estos sistemas. Y vos le podés meter cualquier cosa. Es decir, le podés meter desde archivos TXT en adelante hasta conexiones en SAP R3 en el HANA. En el medio le puedes poner datos de todos lados. Nosotros hicimos implementaciones, al que me preguntaba si eran viables en pymes, nosotros hicimos implementaciones en sistemas Fox viejos, arcaicos, y sin ningún problema. Mientras tengas información buena, chao, listo, lo puedes usar. Entonces, lo que hacemos nosotros una vez que ya tenemos definido qué queremos medir, es ver qué información hay disponible en la empresa. Esa información que hay disponible en la empresa puede tener varios orígenes, sean primero los reportes tradicionales que estamos sacando del sistema, medidores de un caudalímetro, por ejemplo, en una línea de producción, el indicador de temperatura, si la necesitamos tener, los grados de fumigación, la medición de los árboles. Por ejemplo, otra vez hacíamos un panel para una ingeniera agrónoma de San Miguel, para el departamento de análisis de plantas. Y, por ejemplo, un indicador que necesitaban ella era una carga manual de la tarja que hacían en el campo las personas, donde decían cuántas plantas habían revisado, cuál es el porcentaje de infectación que estaba teniendo, y eso es un input para mí, un input de datos. Pues un input informal. Informal me refiero en el sentido que no corre el circuito formal de procesamiento que te da un sistema. Entonces, la segunda fase es analizar todo lo que hay disponible de información. Todo. Referida a lo que nosotros necesitamos medir, por supuesto. De ahí en más, lo que hacemos un breve diseño de esto. Nosotros dimos ya un webinar específico del layout, que es un tema fundamental. Para mí, generalmente considero que es el más importante de todo el proceso, porque es poner una hoja 4, cómo va a ser la disposición de cada uno de los gráficos, indicadores que nosotros queremos poner. Ya vamos a ver qué impacto tiene cuando hay uno muy bien desarrollado. Yo me baso mucho ahí, hay un paper de Harvard que está fantástico, que se llama Good Charts. Entonces, el tipo dice, el autor, es un profesor de la Universidad de Harvard, el autor nos enseña diciendo, él cuando comienza en el libro habla solamente de visualizaciones, cómo hacer visualizaciones impactantes en este tipo de herramientas. Entonces el tipo nos dice, ¿cómo empezás con esto? Dice que a menudo le preguntan, dice, che, ¿cómo empezás un análisis de esto? Y él dice, bueno, yo tengo que tener una 4, la hoja en blanco, lápices de colores, y empezar a trabajar. Y empezar a diagramar y empezar a poner lo que son las preguntas clave de negocio en distintos lugares. ¿Y cómo las voy a mostrar? Las voy a mostrar con un indicador solo, las voy a mostrar con un gráfico, las voy a mostrar con una tabla, y las empiezo a diagramar a ver cómo va a estar eso. Entonces, la tercera fase es diagramar esto, y empezar a probarlo. Y por último, lo único que nos queda es la puesta en marcha, es decir, es empezar a ponerlo en marcha, hacer las conexiones con los sistemas para que esto se actualice solo y funcione, y que el usuario lo utilice, digamos. Esto es un gráfico de lo que sería la forma en que se integran. Esta es la correspondiente a SAP, pero lo que hablemos, así como el Excel, que es muy parecido a la hoja de cálculo de Google, y es muy parecido a la hoja de cálculo que había de Lotus y demás, o de OpenOffice, que es la libre que hay hoy, en las 4 sistemas de Business Intelligence que yo les mostraba recién, básicamente corre igual lo que es la alimentación de datos. Es decir, todos trabajan en la nube, todo el procesamiento de información es en la nube, y pueden recibir información de cualquier tipo de información, desde archivos TXT, CSV, que sería una especie de TXT, o archivos Excel tradicionales, a conexiones a la mayor cantidad de tipos de base de datos distintas que nosotros tengamos. Bien, SQL tradicionales, perdón, se me pasó SQL tradicionales, conexiones, bueno, a lo que es SAP, a todas las conexiones de SAP posibles que haya. Es decir, no tenemos prácticamente límites a la hora de ver cómo vamos a conectar esto. ¿Y cómo es el trámite? Es decir, nosotros habitualmente hay puertas de enlace, en el caso de Microsoft se llama Gateway, en el caso de SAP es el conector del Cloud, que lo que le hacen es decir, bueno, cada cuánto yo quiero que se actualice la información. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el Power BI conectado en una empresa constructora. No tiene muchas transacciones, ¿y qué hicimos? Cada hora se conecta y se actualiza todos los datos. Entonces, el dueño de la empresa o los tomadores de decisión tienen una pantalla
que ya van a ver cómo sería aproximadamente, digamos, no vamos a mostrar esa, sino vamos a mostrar uno de los ejemplos de Microsoft, que cada hora se está actualizando directamente. Y hay otros casos, por ejemplo, instalamos el Analytics, estamos en proceso de implementación ahora en la Gaceta, donde la actualización se hace a la noche, o en el caso de DET también. Está el volumen de transacciones que si nosotros empezamos a hacer las actualizaciones cada tanto durante el día, prácticamente volteas en el sistema. Entonces lo que se hace es, una vez al día o 2 veces al día, se hace la actualización, vos no tocas nada de los datos, y los reportes ya van a ver cómo se ven, lo tenés todo el tiempo en línea. ¿Cuánto sale una implementación? Es decir, acá vamos a mostrar los precios de las licencias, propiamente dicho. Es decir, ¿cómo se llama esto? Es como un traje que se hace a medida uno, es decir, el traje depende del sastre. Pero en lo que sería la tela y los insumos, el costo es esto que está acá. En el caso de Power BI, efectivamente hoy es más económico, antes más económico era Qlik, cambió. La licencia base es $9.99 por usuario por mes, no hay que pagar nada más que eso, y con eso te da posibilidad de manejarlo a la versión full. Después salta una versión premium que yo no la he visto funcionando en ninguna empresa, y si nosotros estamos haciendo ahora en Scania y Coca-Cola estamos poniendo Power BI, y estamos con la versión Pro, nada más, la de $9.99 por usuario por mes. Hay una versión premium que cuesta $5.000 casi por usuario y por mes, pero esa yo no la he visto funcionando todavía en ninguno de mis clientes. El SAP Analytics Cloud, bueno, este tiene una versión de prueba de 60 días. En el caso de Analytics, hay una licencia que es gratis por 30 días, y luego parte de $22. La normal vendría a ser esta, $148 mensuales, que te permite trabajar en varias dimensiones, y varias dimensiones de presupuestación, de planeamiento y con el análisis predictivo. En el caso de Qlik, la normal es $70 mensuales aproximadamente, y en el caso de Tableau, anda en el orden este. Es decir, más o menos hay una equiparación, siendo el más económico Power BI. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si vamos a ver los ejemplos. Bien, en Facebook Live Bien. todavía no tenemos preguntas. Si alguno quiere hacer alguna acotación por chat ahora, o si no, bueno, hacemos una rondita al final. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. Primero que nada vamos a ver ejemplos de lo que es el Analytics. En el caso de SAP es todo vía web, es decir, todo el procesamiento, todo lo que uno... perdón. Tenía hace rato, tiene muchos niveles de seguridad y si no me logueaba, me tiro un error. Lo que vamos a ver ahora son los templates que trae SAP. Bien. Básicamente yo lo que hice fue, esta es la visión normal, digamos, de lo que sería el panel de entrada. Luego están las herramientas. Uno, toda la programación, todo lo que se lo hace básicamente con esta. Bien, con la herramienta acá en la nube. Eso sí es una diferencia con Power BI que requiere una aplicación de escritorio. Vamos a ver los favoritos. Y vamos a ver, esto es un estado de resultados. Esto lo estoy usando ya en 2 o 3 empresas. Este modelo es el que estoy usando para definir lo que es el balance, si se puede llamar así. Es decir, ¿se acuerdan del balance ese que veíamos de que yo les mostraba al inicio de la presentación? Bueno, esto es ese balance en los ojos de SAP, del Analytics, o de cualquiera de las herramientas de Business Intelligence que hay hoy. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Este es el panel principal. Por ejemplo, esto, ojo, cada empresa lo va ordenando de acuerdo a cómo sea, pero básicamente la idea es esa. Por ejemplo, cuando lo desarrollamos con José para toma de decisiones en EDET, nada que ver con la presentación esta, pero usamos este template básicamente para lo que era la presentación del directorio. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo las ventas. La principal herramienta, ¿se acuerdan? Nos permitía ver el pasado y a su vez empezar a meter acciones correctivas de lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Es decir, ya empieza a trabajar en 2 dimensiones. La dimensión histórica y la dimensión de lo que era la presupuestación. Y una tercera dimensión que era la dimensión del predictivo. Entonces, fíjense cómo acá, cada información que ustedes vean en esto tiene 2 comparaciones. Una comparación con el mismo periodo del año anterior y con respecto a lo planeado, con respecto a lo presupuestado. A su vez, puedes tener varios presupuestos. Y si hay empresas que hacen 12 presupuestos, 1 por mes, hoy hablar de presupuestos quizás monetarios es una locura, pero hablar de presupuesto en unidades yo creo que no es una locura.
Entonces, por ejemplo, poner el caso que seas una empresa de servicio y estés obligada a brindar el servicio. Un presupuesto operativo sí o sí lo tenés que tener. Bien, y esto te permite ir midiendo en cómo está eso. Vos podés, esto es el trimestre, podemos bajar, y si yo quiero analizar lo que pasa en el mes, concretamente, voy y lo estoy analizando. Y todo esto conectado en tiempo real, donde yo no tengo que esperar a hacer una presentación. Si yo tengo la contabilidad del día, muchas de las empresas, yo me doy cuenta cada vez, cuanto más grande la empresa, más al día está la contabilidad, más al día está la información. Entonces, imagínense ustedes tener esta información constantemente disponible, donde vos podés empezar a ver cómo vas llegando a tu objetivo. Vamos a ver un poquito, avanzar en lo que es, me gusta mucho lo que es el análisis del resultado. Yo analizo cómo es el beneficio, puedo elegir por cada una de las entidades que forman la empresa o la unidad de negocio que esté teniendo, me arman lo que sería el EBITDA, lo comparo el EBITDA con el EBIT, puedo analizar el flujo de fondo, digamos, el margen bruto con respecto al EBITDA y cómo es la composición del resultado de acuerdo a los distintos componentes que estoy teniendo. Ahora bien, yo quiero analizar qué es, vamos a ver qué fácil que es ir a un análisis, por ejemplo, al detalle. Si yo estoy acostumbrado a verlo al detalle, donde yo digo, bueno, quiero analizar el nivel de comprobantes para ver qué es lo que pasó a la información al último del detalle. Esto es algo que usamos mucho que le gustaba mucho a Ceballos, que voy a hablar después, que es el drill down, donde yo agarro, pueden entrar, y yo, eso que está puesto ahí, puedo ir al nivel comprobante, y lo puedo manejar. Entonces yo creo una visualización. Yo no es que esté, esto se puede hacer en cualquiera de los sistemas, yo básicamente lo quiero decir, hasta dónde llega el nivel de análisis o la potencia de las herramientas que disponemos hoy, vendría a ser, en este caso, lo que estamos diciendo ¿cómo se llama esto? Del Spotify en función del cassette. El Excel es el cassette, esto sería el Spotify con un iPhone 11 Pro, si lo podemos llamar así. Entonces yo acá veo a la misma información que estaba puesta en la otra visualización, como si fuese tablas y, mejor dicho, un gráfico, y donde yo puedo empezar a seleccionar cada uno de los ítems que hacía esto. Nosotros hicimos un panel comercial, por ejemplo, para la firma Cofaral, para la droguería. Estamos hablando de 5.000 transacciones por día, un monstruo de transacciones. Y con esta información nosotros podemos llegar al nivel de rentabilidad de la factura propiamente dicha, es decir, de lo que le vendía a cada una de las farmacias. Nosotros hemos definido 3 indicadores para poder medir la rentabilidad, ¿bien? Y de esos 3 indicadores vos podías empezar a hacer el drill down y buscar información y poder llegar al análisis del nivel comprobante sin ningún inconveniente. Entonces, esto básicamente es la nueva forma de ver la información, donde vos tenés en tiempo real lo que está pasando, comparado con respecto a lo que había pasado y comparado con respecto a lo que nosotros pensábamos que iba a ser, ¿bien? O lo que pensábamos que iba a ser en el futuro. Vamos ahora a lo que sería la otra herramienta, que es la de Microsoft. Esta es la pantalla de inicio. En el caso de Power BI, esta sería la forma de trabajar. Power BI requiere para empezar a trabajar la versión de escritorio, es una versión que está gratis. Perdón, salimos de acá. Vamos a los ejemplos. Estos son los ejemplos que tiene precargado Microsoft, ¿bien? Entonces, es más que nada para que vean cómo sería la presentación, digamos, un poco más rudimentaria de lo que sería la presentación propiamente dicha del Analytics. ¿Ok? Una de las fallas que yo veo principalmente. Entonces, acá de vuelta, es decir, yo puedo ir desde cualquier lado analizando en este caso, los ejecutivos de venta de un equipo de ventas, puedo entrar en un sector y ver qué es lo que ha pasado en ese sector concretamente. Bien, bueno, ahí no me está saliendo de acuerdo a la visión esta, no había nada. Pero a ver, veamos acá. Es decir, imagínense que uno puede agarrar una geolocalización, cargarlo en un mapa y tener el detalle de lo que está pasando. Esto todos te lo manejan de esa forma. Entonces, por el caso que sea un distribuidor. Otra vez hacíamos un panel para la gente de Rappi. Hicimos el ejecutivo de Rappi en Tucumán, tomó un workshop y habíamos desarrollado un pequeño panel. Entonces, a él le interesaba saber dónde era, en qué zona física o geográfica se producían las cancelaciones, o el mayor número de cancelaciones. De vuelta, la pregunta clave. ¿Sí? ¿Por qué se producen las cancelaciones de pedido? Bien, porque para ello es un costo muerto.
es movilizar a un tipo que está llegando para hacer la operación y le llega la cancelación. Entonces, ¿cuáles eran las consultas? Primero, ubicar la zona geográfica. Segundo, definir a ver qué era el pedido que estaba teniendo, cuál era el rango etario de la persona que estaba haciendo el pedido. A ver si podemos conseguir una serie de ponderaciones para poder definir cuándo se producían las cancelaciones. Entonces, de cada pedido que vos tengas, decir, che, tiene 3 o 4 de los factores, va del barrio este, que casi todo lo que viene de este barrio viene para Triqui. Casi todo lo que viene de chicos de menores de 15 años está fundido, seguramente no lo van a comprar. Bueno, y así es. Entonces, esto es un poco lo que sería la forma de verlo a las visualizaciones en Power BI. Ojo, hay para todos, es decir, otro tema que en cuanto a esto, es decir, no hay un límite en cuanto a tamaño de empresa y tampoco hay un límite en cuanto a áreas en que uno puede meter esta información. En el caso de DET se hicieron en casi todos los departamentos. Originalmente iba a ser para el departamento finanzas y después se empezó a replicar en compra de energía, mercado eléctrico, control, era obras en la parte de obras, control de pérdidas, cobranzas, finanzas, auditoría interna. Es decir, tenés un margen grande de cosas. Por ejemplo, en la COCA estamos haciendo mantenimiento, calidad y producción. Es decir, lo puedes poner prácticamente en cualquier área donde vos definas tu pregunta clave para poder hacer el análisis de lo que querés saber. Entonces, básicamente lo que es esto son las herramientas. Estos son, ya sea la de Microsoft o la herramienta de SAP, son las herramientas que vos usás para tomar la decisión, o que te ayudan a responder la pregunta clave del negocio. Es decir, ¿por qué tengo la EBITDA, me está cayendo o se está manteniendo? ¿Cuáles son los factores? ¿Se mantuvieron todos iguales? ¿Hubo alguno que tuvo un salto? Ese que tuvo un salto, ¿qué factor fue? Yo quiero entrar en ese y analizarlo y ver a ver qué es lo que fue. ¿Ah? ¿Está en el mes? ¿Tengo la apertura o no tengo la apertura? Es decir, bueno, un poco todo esto sería así. Ahora, la idea es que me siga en la reunión José Ceballos. Básicamente lo que va a hacer José es explicar la experiencia desde el otro lado. Es decir, cómo se vive todo este proceso de cambio en la mentalidad de pensamiento de la toma de decisiones, pero desde adentro de la empresa. Es decir, cómo es la visión que tiene el empresario o el ejecutivo a la hora de tener que negociar un estado de resultado con la política de crecimiento con el inversor, con el directorio, o también con la gente tuya que estás manejando las operaciones, a ver cómo qué información necesitas para poder hacer esa gestión y cómo se administra esa información. ¿Estás listo, José? Como para arrancar. Dejo de compartir mi pantalla. Dale. Ok. Ahí empiezo a compartir. Ahí empiezo a compartir yo. Bueno, ahí, ¿la están viendo bien? ¿Ahí se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Ok, gracias. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Gracias, Antonio, por la presentación. Un poco yo quería transmitirle un enfoque práctico, ¿verdad? Mi experiencia en cómo a través de los años de trabajo, digamos, corporativo he llegado a esta herramienta que de alguna manera, digamos, nos potencia, digamos, la capacidad para la toma de decisión. En ese sentido, bueno, antes me voy a presentar. Bueno, mi nombre ya, como dijeron, es José Ceballos, yo soy gerente de Administración y Finanzas de EDET, soy director también de algunas empresas del grupo. Tengo contador público nacional, tengo muchos programas hechos en el IAE, el programa de desarrollo de directivos, entre otros. Bueno, contarle un poco mi experiencia, digamos, pensando lo que hizo la presentación Antonio, hablar un poco del tema de la información, lo que decía Antonio. Yo creo que la información básicamente es lo que nos mueve. Me gustó la definición que dijo Antonio ahí, es lo que nos permite tomar el conocimiento y transformar ese conocimiento en acción. Me pareció una buena definición. Creo que cuando nosotros hablamos de información y tenemos, cuanto mejor es la información, nos permite, digamos, tener menores posibilidades de error en la toma de decisiones.
la toma de decisión, una herramienta importante, digamos, acá. La toma de decisión, digamos, una herramienta importante en la gestión de la empresa, y esa toma de decisión, cuando la información es buena, fidedigna, es oportuna, es confiable, como les decía recién, nos permite lograr el menor, digamos, error posible y la mejor decisión para la empresa. Pero también uno ve, y en base a la experiencia práctica, que muchas veces las decisiones se toman en función no de la información, porque te da vuelta y en las empresas la contabilidad no está al día, la herramienta con que se decide, digamos, trabajar no es la adecuada, y eso hace, digamos, que muchas veces se ven en la situación, digamos, de tomar decisiones más bien por feeling, por sensaciones, por intuición, y no con conocimiento, digamos, para tomar la mejor decisión. Esto, digamos, en definitiva, cuando uno logra tener una buena herramienta para lograr la información, es lo que nos permite, digamos, tomar las mejores decisiones para la empresa. Haciendo una retrospectiva de mi experiencia, digamos, en cuanto a los cambios de sistema, haciendo foco, digamos, como decía Antonio hace un rato, que yo he tenido varios cambios de sistema, y haciendo un recorrido, digamos, yo trabajé en un ingenio azucarero, trabajé en una empresa agrícola ganadera muy grande, en Gasnor, en la empresa Eugenia de Energía, y en EDET ahora, digamos. Yo en el ingenio azucarero, digamos, cuando yo llegué, ahí era contador general, tenía que hacer la contabilidad, y ahí había año 86, había una máquina Olivetti 1513, algo, si ustedes lo googlean lo pueden ver, viejísimo. Ahí, digamos, se compró en ese momento, cuando yo entré, una computadora que hoy son menos potentes que cualquier celular que podemos tener en la mano, y ese era el centro de cómputo de ese ingenio, y ahí poníamos la contabilidad. Después en la empresa agrícola ganadera también tuve la oportunidad de cambiar el sistema. En Gasnor, cuando me hice cargo también como contador general, llegué y Gasnor era un desmembramiento de Gas del Estado, y ahí Gas del Estado, la contabilidad la llevaba en Buenos Aires, con lo cual Gasnor acá en el norte se quedó sin contabilidad, así que hubo que armar todo, decidir la compra del sistema contable. Ahí en ese momento pude tener la posibilidad de comprar un buen sistema, digamos, que para el año 93, digamos, un sistema que ya se movía con ventanas, como el Windows, era bastante, digamos, disruptivo para la época. Después me fui a Jujuy. En Jujuy también, cuando llegué, la contabilidad la llevaba un estudio contable afuera, en la empresa eléctrica de Jujuy. Ahí también me vi forzado por las circunstancias a cambiar el sistema, también lo hice de vuelta. Y por último, en EDET, cuando llegué a EDET en el año 2001, ya el sistema estaba funcionando, pero al cabo de unos años empezó a, digamos, a tener algunos problemas, y ahí fue que en el año 2008 decidimos, digamos, investigar y concluimos en comprar, digamos, un sistema de clase mundial como SAP, el R3, como les comentó Antonio recién. Lo implementamos, digamos, en un poco más de 6 meses. La verdad que fue una implementación exitosa, hoy está funcionando y funciona muy bien. Creo que el tema acá es desmitificar algunas cosas, y en ese sentido, creo que cuando uno habla de cambio de sistemas, mucha gente le tiene miedo en la decisión de la compra y todo lo demás. Tiene mucho que ver en las decisiones de las empresas, en la elección del sistema, porque esto nos permite obtener la mejor información. Y creo que aquí, en este aprendizaje, como les comentaba recién, me parece que hay dos elementos importantes. Uno, hay siempre un error que he visto a lo largo de los años que se comete, que básicamente es, uno va a decidir la compra de un sistema, tratar de adaptar el nuevo sistema a los viejos procesos con que viene la empresa. Y es totalmente lo contrario. Entonces uno se ve forzado, yo veía a la gente en mi experiencia que cuando le ponían el sistema nuevo frente de su computadora, lo primero que querían hacer es tratar de que se modificara el sistema para hacer el proceso como lo venían haciendo y no tomarlo al nuevo sistema como venía. Y creo que entonces el camino correcto en este sentido es adoptar el nuevo sistema como viene, porque de esa manera ese sistema ya viene con un proceso analizado y un proceso estandarizado. En el caso de SAP, los procesos están súper analizados. Imagínense la cantidad de empresas que hay en el mundo que tienen este sistema. Después, el paso siguiente es conocerlo. Uno cuando conoce este sistema, se va familiarizando y pasa como todas las cosas. En la medida que lo conoce, lo domina,
y ya pretende muchas cosas más. Entonces ahí es donde viene el camino de la evolución. Y en ese camino de la evolución de la herramienta es la que en un momento, cuando uno ya lo conoce el sistema, lo va viendo y va requiriendo, y uno quiere un poco más. Entonces, al buscar en esa búsqueda, digamos, en su momento, me llevó primero a conseguir una herramienta que se llama el Balance of Card, que es un sistema de Norton y Kaplan, un sistema que permite una herramienta muy, muy buena de gestión de negocios, dice. Es una herramienta que permite identificar procesos críticos dentro de la organización y permite un seguimiento de esos procesos críticos de manera tal de que uno vaya viendo la evolución. Esta herramienta, digamos, de gestión ve las distintas perspectivas de la empresa desde el punto de vista de las personas, humanos, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista de los clientes, y por último, digamos, desde el punto de vista de la gestión financiera. La verdad que es una herramienta poderosa. Este fue el primer paso. Luego de esto, digamos, hace unos 6 años más o menos, empecé a investigar sobre los Business Intelligence, como decía Antonio. La verdad que pasé por muchas presentaciones que me hicieron para ver esta herramienta que realmente me atraía en su momento sin conocerla, y a partir de ahí iniciamos un proceso de investigación, y el año pasado tuve la suerte de ir a una convención anual de SAP en Lisboa, donde pude conocer el SAP Analytics Cloud. Ahí lo vimos, y la verdad que es una herramienta es una herramienta poderosa, una herramienta que uno cuando lo ve, ellos tienen SAP junto con SAP Analytics Cloud, tiene otra herramienta que se llama Meeting Board Director, que es un set de pantallas donde se puede ver los dashboards, todas estas pantallas que mostraba recién Antonio, que lo ve con una definición y una calidad enorme. Las grandes virtudes de esta herramienta, digamos, como entre otras que nombró Antonio, la información confiable, digamos, una información que a diferencia, esta es una gran evolución del Excel, que a diferencia del Excel, no permite el manipuleo de la información, por llamarla de alguna manera, manipuleo en el buen sentido, digamos, no, nada fuera de lugar. Esta la extrae la información, extrae los datos, lo convierte en información, y ahí, digamos, lo analizamos. Es una información instantánea porque, así como le mostraba Antonio, la información al estar disponible, uno puede comparar distintos periodos, años, contra el presupuesto, contra las reproyecciones de los presupuestos, contra las distintas versiones que uno puede tener, y la estamos viendo, como siempre, desde el origen, desde donde uno, digamos, se originó esta herramienta, se originó la introducción de la información, y la muestra de una manera muy, muy visual. En esa perspectiva de estructuración de la información, ahí nosotros tenemos que pensar básicamente en el cliente. Uno se da vuelta a quién quiere mostrarle, el cliente, entre comillas, en este caso el directorio, cómo quiere mostrar la información que tiene dentro de la empresa. Y claro, en esto uno ve, con Antonio hemos tenido la posibilidad de ver el cambio, de ver un estado de resultado en Excel, de llevarlo a una planilla de esto con todo el dinamismo que tiene, y la verdad que produce un impacto bastante importante. Entonces, es muy, muy importante cuando uno está mirando y cambiando, digamos, la forma de ver la información, la definición de quién es el cliente. Después, lo otro importante es la focalización, es qué es lo que quiero mostrar, dónde me quiero centrar y qué es lo que quiero destacar, con gráficos, con las diferentes formas de mostrar lo que tiene, con colores, con porcentajes, con números que vamos mostrando. Eso produce, digamos, un impacto muy grande, y la verdad que uno ve, digamos, que a quien le está mostrando la herramienta es como produce una especie de adicción, entre comillas, en la cual piden más y quieren ver más, y bueno, y el dinamismo de la herramienta es lo que hace que de alguna manera produzca una seducción en general a quienes se lo están viendo, y puedan, digamos, de alguna manera disfrutar, entre comillas, de esta herramienta. La verdad es que es muy interesante, no tiene nada complejo, digamos, no es compleja la implementación, es simplemente tratar de focalizarse en qué es lo que uno quiere mostrar y hacia dónde lo quiere mostrar,
y la implementación en el caso nuestro fue bastante rápida, fue algo así como en 3 o 4 meses que logramos, digamos, empezar a ver los primeros dashboards, y la verdad que fue muy, muy gratificante poder evolucionar, porque además de esto, digamos, como les decía yo, uno saca en Excel, con el Excel, uno saca la información del sistema contable, del ERP, y la procesa, y todo eso lleva tiempo. En cambio, con esto, el proceso es totalmente instantáneo, y lo logra, digamos, de una manera rápida, confiable y eficiente. Eso sería, digamos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, tenemos un espectador que levantó la mano. Le vamos a dar la palabra rapidito para que les consulte entonces. José María, tienes el audio habilitado si deseas preguntar. O en todo caso lo puedes escribir por el chat también, si tienes problema con el audio. Bueno, mientras él habilite el audio o lo escribe, Están preguntando, sí, hay alguien que... Palacio, sí, ¿Qué Palacio valor, Fernández qué consulta qué valor valor tiene tiene SAP? El SAP, el Analytics o la ¿El versión... SAP El Analytics. Bien, o el ERP? O el ERP. el ERP hay dos opciones hoy de SAP. Nosotros, digamos, yo no soy vendedor de SAP, ojo, ¿no? Es más, yo lo que más estoy, digamos, instalando ahora es Power BI. Pero sí, digamos, conozco los valores actuales de SAP. El SAP, en lo que es el ERP, se divide en dos opciones hoy tenés. El Business One, que salió con una política tremendamente agresiva, yo creo que sale más barato o sale casi igual en licencias que un sistema Tango, Calypso o Buenos Aires Software, y tenés una diferencia abismal entre uno y otro. Lo que es caro es la implementación, es tremendamente cara la implementación del ERP SAP. Y el R3 sí es muchísimo más caro. No sé las licencias hoy, pero calcularle un llave en mano implementado andando de ERP, es decir, del sistema de gestión de SAP, puede andar en $1.000.000 aproximadamente. Lo que es el Analytics Cloud es totalmente los precios distintos. Como yo mostraba ahí en la placa, la licencia mensual del Analytics está costando $22 la base, y a lo sumo, digamos, $22 mensuales que tenés por cada una de las personas. De ahí más, bueno, depende de la mano de obra de quién te la está implementando, del costo que hay adicional, es decir, de quién contratés vos. Pero en cuanto a licencia, sale $22, no más de eso. No sé si responde la consulta. Ahí preguntan, Antonio, a ver, yo te lo puedo poner, ¿no? El ERP es una de las fuentes de información en la que puede usar los Business Intelligence. Un sistema comercial, perfectamente también se le puede extraer toda la información, cualquier sistema comercial, ¿no? Eso, nosotros en el caso nuestro que tenemos un sistema comercial potente, y ahí sacamos la información. Antonio, digamos, tiene más experiencia en ese sistema y te puede responder, pero entiendo que de cualquier sistema, depende del tamaño que tenga, se lo puede poner, digamos, sin ningún problema. Hay uno que me dice si se nutren del Excel. Bueno, cualquiera de los sistemas, no solamente el Analytics o el Power BI, que habíamos visto el ejemplo, se nutren de un Excel. Todos los sistemas se nutren de un Excel. El Click, el Tableau, el MicroStrategic, cualquiera. Lo ideal es que no se nutra del Excel, que se nutra directamente del sistema. Para dar una idea de lo que decía recién José, complementando, ya prácticamente cualquier sistema de gestión que vos tengas hoy en Plaza ya viene con la conexión disponible para poder entrar a esto. Por ejemplo, hay uno que se llama Subio, que es un sistema contable que es gratis, que está en la web. Bueno, el sistema Subio ese que es gratis para micropymes tiene conexión directa con Power BI. Entonces, está totalmente desmitificado eso. Y otro origen de datos puede ser, por ejemplo, en el caso de DET, hay transformadores, es decir, transformadores que reciben la energía, que tienen un soft propietario, que ese soft propietario deriva un archivo TXT. Bueno, ese archivo TXT lo estamos tomando en el Analytics en forma directa, y lo estás tomando como un origen de dato válido. Entonces tenés desde un TXT a lo que te puede generar el SAP R3 montado en HANA, que sería nivel Dios, digamos, en cuanto a manejo de datos. Ahí, José, hay una pregunta que te hace Miguel Rivadeneira, José, sobre cómo focalizar. Ahí está Miguel Rivadeneira. Hola, Miguel. Bien, vamos a ver si se las puede comentar
por el micrófono, si se hace un poquito más llevadero. Las personas que quieran comentar las preguntas por micrófono pueden levantar la mano en el panel inferior de la pantalla. Cristian pregunta si es necesario tener un ERP para usar uno de estos Business Intelligence. A ver, es necesario tener un sistema de información, de alguna forma. Es decir, a ver, podés montar un tablero, me pasó con la gente, con dos ingenieras que me encargaron el trabajo de San Miguel, de la parte agrícola, donde no trabajas con un ERP, trabajas directamente con planillas que tiene la gente de cada uno de los campos, ya son supervisoras de campo, donde necesitan información de lo que está pasando con las plagas, las fumigaciones y demás. Entonces, no hay un ERP en el medio. Es decir, o por ejemplo, cuando analizás una línea de producción no se maneja con un ERP. Trabajás con los caudalímetros, con los medidores de energía que tenga, y que pueden o no tener un software que te conecte con el sistema. En ese caso sí va a ser necesario un Excel, que es la planilla inicial de datos que vos lo tengas que cargar. Y bueno, de vuelta, José Ceballos, acá hay dos preguntas para vos. El tema de la focalización, y también hay una que te dicen, si teniendo en cuenta que ya has implementado Analytics Cloud, es decir, y que duró 4 meses para comenzar a ver, ¿cuánto costó la implementación? Puede ser medio difícil. Bueno, acá estoy de vuelta, yo me perdí. Había unas preguntas que te habían hecho que dicen cómo había sido la implementación, digamos, estos los 4 meses, y bueno, preguntaban el costo. Sí, pero eso ya es medio difícil darlo. El costo de la implementación. ¿Querés que le siga respondiendo a Miguel lo que me preguntaba? Sí, dale, José, ahí activa el micrófono. Buenísimo. Hola, Miguel, ¿cómo andás? Todo bien, vos. Me alegro. Todo bien, gracias a Dios. Miguel, mira, el tema te decía, vos alguna vez lo viste al estado de resultado de la empresa, como lo presentábamos, y el desmembramiento del estado de resultado es, de alguna manera, ir mostrando en los cuadrantes esto que tiene ahí hoy, que lo está mostrando Antonio, sí. De manera tal de ir desde un cuadro convencional, desde los ingresos, digamos, bien mostrando el margen, mostrando los gastos de explotación, llegando a la EBITDA, y después los otros ingresos, y mostrando al final el resultado de la compañía. Eso, de alguna manera, al ir focalizando en estos cuadrantes, porque estos cuadrantes a su vez los podés armar como pantalla completa, y a la vez lograr el drill down que dice Antonio que tiene esta herramienta. Entonces vos vas viendo y puedes ir modificando los periodos. Entonces, la verdad es que esa dinámica es lo que hace que de alguna manera todo esto, digamos, funcione de una manera impactante, te diría, muy impactante. La verdad que es muy bueno. Dale, gracias por la respuesta. No, hay una pregunta de José María que dice si a esta planilla de Excel la puedo filtrar para ver qué campos tomar. A ver, cuando uno toma los datos, la toma de datos nosotros le llamamos el modelo de datos. Siempre es conveniente que sea lo más puro posible. Es decir, todos los campos que puedas poner. Esos campos no tienen que tener fórmulas. Todas las fórmulas se hacen arriba. Es decir, las haces ya sea con herramienta, con el Analytics, con el SAP. Es decir, con cualquiera de las herramientas de BI, lo ideal es meterla arriba el procesamiento. Es tremendamente potente en cuanto al tipo de análisis que se puede llegar a hacer. Todos esos análisis se hacen en la nube, no se hace directamente en el Excel. Es decir, el Excel sirve como una fuente de entrada, nada más. Cuanto menos interferencia tenga de fórmulas, formatos, ese tipo de cosas, muchísimo mejor. Hay que ser purista en ese sentido. El modelo de datos o el sistema donde yo saque la información tiene que ser, digamos, los datos puros, sin ningún tipo de manipulación, nada por el estilo. Al tener los datos puros, vos estás logrando de alguna manera que la información sea totalmente confiable. Bien, tenemos una pregunta por Facebook. Max Kwasniku pregunta, ¿cualquier pyme puede acceder a comprar estas herramientas? ¿Podemos implementarlas nosotros mismos? Sí, el Power BI sin ningún problema. El Power BI la podés comprar, digamos, cualquiera de las que te aparecen ahí en pantalla de las 4, la podés comprar sin ningún inconveniente. Es más, depende, por ejemplo, en el caso de Microsoft, depende de la licencia de Office que vos tengas. Hoy está haciendo un paquete de licenciamiento Office que es el 365, donde te viene embebido ahí adentro, y depende de lo que pagues de licencia, la tenés usable o no. O por ejemplo, en el caso
de Power BI hay una versión gratis que es la de escritorio que es 100% funcional. Es decir, cualquiera la puede poner, no hay ningún problema. Y ahí, en el caso de Microsoft hay digamos, una explicación guiada, un aprendizaje guiado que es fantástico, que está en la misma página de Microsoft, ahí arriba en comunidades tenés, y es bárbaro. Es decir, y sí, la puedes hacer sin ningún inconveniente. Esto es algo, no es difícil. La otra vez conversaba con no sé si estará acá, creo que iba a participar, Diego Bilbao se llama, un tucumano que hoy es gerente financiero de BP, una de las petroleras más grandes del mundo en la sede de Colombia, y estábamos conversando el otro día sobre estas herramientas y él me decía que del directorio le habían bajado la indicación de que dentro de 5 años, creo que eran 5 o 10 años, ya no tenía que existir el Excel. Es decir, que directamente tenías que usar una de estas herramientas. Entonces, sí, cualquiera la puede usar. Es decir, habitualmente lo que creo yo que va a pasar es el reemplazo del Excel. La primera, y lo vamos a empezar a usar como si fuese un reporteador, que es la primera opción. Y después ya empezar análisis más puros que sean estos que están viendo ustedes acá en pantalla, o empezar con los modelos predictivos. Eso sí es un paso adicional, pero usarlo como un reporteador, cualquiera lo puede hacer. Sin ningún inconveniente. Bien, perfecto. Tenemos una pregunta de Evaristo Casanova. Yo le habilité el audio, pero no se ha conectado con el micrófono. La voy leyendo. Él te consulta si teniendo Sinagro como programa de gestión de una empresa agrícola puede implementarse el Business Analytics. Evaristo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Sí, sin ningún problema. Es más, la gente de Sinagro estaba trabajando con nosotros para hacer la conexión directa. Es decir, la conexión directa en el caso de Sinagro se iba a hacer a través de una conexión que se llama JSON, un tema técnico, pero sí se puede hacer. Es decir, a ver, esto se puede implementar en cualquier lado. El único requisito son dos cosas. Una, que tengamos datos que sean buenos. Porque si el dato no es bueno, estamos fritos. Es decir, la información que va a mostrar esto es mala información. Y después, en cuanto a la conexión con respecto al sistema, se puede arreglar casi todo. Sí, casi todo se puede arreglar. Sí, con el Sinagro sí se conecta, sin ningún inconveniente. Acá pregunta si hay requisitos de programación, si se tiene que saber. En absoluto. En absoluto. Trabajar con Power BI, principalmente, es más sencillo que trabajar a nivel basic con el Excel o macro de Excel. Para mí es muchísimo más sencillo. Y les puedo decir, yo he visto gente, a ver, hay un caso, la otra vez José me ponía un mensaje que me había llenado de emoción realmente, que era el encargado de cobranza, que es Franco Cabrera, en EDET, ya para su gestión está usando directamente Analytics. Estamos hablando que él lo ha aprendido durante la implementación y ya lo está usando como un Excel, ya directamente suplantó el Excel. Y es fantástico. Y Franco no tiene ningún conocimiento de programación, de sistema, de nada. Simplemente era un usuario medio de Excel. Y estamos hablando que lo domina sin ningún inconveniente el Analytics, que el Analytics ya es una herramienta quizás un poquito más difícil que un Power BI. El Power BI te lo trabaja cualquiera, sin ningún inconveniente. Es un Excel. Un Excel que se le puso muchísimas vitaminas. Más potencia, mucha más potencia. Sí, por supuesto. La clave de todo esto para tener éxito es decir, cualquiera lo puede manejar, pero la clave es parte de lo que preguntaba Miguel a José con respecto a la focalización del problema. Es decir, acá lo importante es pensar qué queremos ver. Es decir, habitualmente me pasa a mí cuando voy a hacer una implementación, lo más difícil es implementarle a contadores, porque el contador te pide exactamente lo que está teniendo. Entonces te dice, mira, yo quiero tener el balance de esta forma y quiero verlo de esta forma. Eso es lo más difícil que hay. ¿Por qué razón? Porque es hacer lo que tiene un Excel. Entonces ahí en ese caso decir, mira, no te conviene para nada gastar todo este dinero en una de estas herramientas, seguir manejando en el Excel, pues ya lo tenés. Acá lo fuerte es, lo más difícil de toda implementación es definir qué querés mostrar y cómo la vas a mostrar. Ese dibujo en la hoja, donde vas a poner en cada lado los indicadores y cómo los vas a alimentar. Eso sería el inconveniente, nada más. Perfecto, bueno, Evaristo, te agradece la respuesta ahí por el chat. Bueno, nosotros no registramos ninguna otra duda, así que me parece, Celeste, que podríamos ir cerrando. Si quieren mencionar su mail de contacto, Antonio, José, o dónde se pueden conectar con ustedes más adelante. Y bueno. Yo lo puse en la presentación al mío, no sé si está ahí, que está bien. Yo no le he puesto la mía. Yo no le he puesto. Les doy mi celular, o el mail es antonio@sanchezdeboec.com.
Bien, a ver, yo voy a poner la primera hoja de la presentación, que en eso está básicamente lo que sería la... Ahí de todas formas lo compartí en el chat, así todos lo tienen. Ah, perfecto. Este sería Consulta, si vas a enviar presentación, Antonio. ¿Cómo? si van a enviar la presentación de PowerPoint a los asistentes. Sí, sí, y creo que incluso el video estaba disponible, así que mucho más que la presentación, digamos, yo creo que está grabado el video, es mucho Sí, más lo vamos fuerte. a colgar en YouTube. Así que, porque generalmente cuando una de estas presentaciones, el grueso de la presentación es lo que uno va diciendo al lado, porque si no son números o palabras solas, sueltas, que está escrita y que quizás no defina mucho. Así que, de todo modo, nos vamos a poner a disposición de Federalismo y Libertad para las presentaciones, por supuesto. Perfecto, bueno, nosotros le reenviamos a los asistentes la presentación, el video y además su contacto. Así que bueno, Antonio y José, le agradecemos mucho su tiempo y su presentación, si desean despedirse. Y bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, Antonio y José, por acompañarnos esta tarde. Queremos invitar a todos los presentes a una charla que vamos a tener mañana con el economista Roberto Kachanowski sobre el costo de la política en Argentina. La charla es libre y gratuita, se tienen que inscribir por Eventbrite, y los invitamos, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo todas estas conferencias. Tenemos cuenta en Twitter, Instagram y Facebook. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias, José Manuel. Y nos despedimos hasta un próximo encuentro. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias de mi lado, realmente es una linda experiencia y principalmente no le tengan miedo, es decir, básicamente es cambiar la forma de pensar. Un proceso de esto es nada más que eso. Es decir, manejar la herramienta es tremendamente sencillo. ¿Ah? Es decir, hay que desmitificarlo un poco al proceso, nada más. Y muchas gracias a todos. No, a ustedes. Muchas gracias.